Perfecto. Ya inició entonces nuestra grabación. Bueno, Germán. Entonces, a ver, nosotros, digamos, en este consolidado, estamos muy interesados en el proyecto de SmartWeight. Ok, Nos ha parecido pues como tremendamente interesante, muy útil además, y sobre todo pues los compañeros que tuvieron la oportunidad como de hablar con vos antes, como en las primeras reuniones, percibieron que ustedes tienen unas historias como de la experiencia como de crear los proyectos, que va como en ensayo y error, en unas investigaciones muy profundas, y la verdad es que nos interesa mucho como poder poner esto en las redes sociales, en el blog, en los mails. Entonces, yo creo que sobre todo me gustaría mucho pues como que nuestras respuestas se pudieran centrar por ese lado, como en las experiencias que ustedes tienen. ¿Listo? perfecto. Perfecto. Entonces, pues empecemos como por lo básico, ¿cierto? Contame un poquito acerca como inicialmente de cuál es el proceso que ustedes tienen en el momento en que reciben un prototipo y empiezan como a trabajar en él. Eh, bueno, básicamente, eh, Juan, arrancamos muy enfocados en entender el panorama, la situación, Ujú, eh, en entender el problema, porque muchas veces incluso cuando alguien viene con una idea, incluso a veces trae una solución ya pensada y puede pasar que la solución, eh, o sea, no es simplemente construir un equipo basado en una idea que traiga un cliente o alguien del equipo, sino en entender muy bien el problema para ver si esa solución es la más idónea, la más efectiva, porque puede pasar que, eh, sí, que digan, no, yo necesito asegurarlos un galpón de cerdos, bueno, yo necesito hacer un candado inteligente, no, puede ser ujú. que lo que necesites es una cámara, ¿sí me entendés? Entonces es entender muy bien cuál es la problemática para a partir de ahí ver qué propuestas se pueden hacer. Entender mucho las condiciones, qué Ujú. limitaciones hay, cómo es el usuario, cómo es el proceso, qué genera valor, eh, dónde van a ser, dónde se va a desplegar la solución. eh, Entender muy bien como restricciones y el ambiente donde se va a desplegar el equipo que vayamos a diseñar. Ujú. Perfecto. Y entonces, digamos, cuando esa fase de inicial, ¿cómo le llamaríamos? Como la ideación. Es un poco la ideación, sí, es un poco la ideación. Es tener muy claro todos los inputs que van a servir para alimentar como esa ideación inicial, sí. Ujú. Perfecto. ¿Y qué vendría después de la ideación? Cuando ustedes ya tienen clara cuál es la problemática y entienden qué ofrecerle entonces a ese prototipo y a ese usuario. Digamos, espérate, yo veo aquí yo busco un pastel. Melísimo, no hay problema. Eh, no, espera, a ponerlo un poquito como muy alineado con lo que estructuramos los proyectos cuando hablamos con los clientes. Perfecto. Nosotros hay una fase inicial que la llamamos conceptualización y prototipado. Ujú. Listo, en esta conceptualización y prototipado es lo que te estaba comentando, pues entender muy bien el panorama, la situación, la problemática, las funcionalidades que se requieren y de ahí eh,
definir como algunos, pues una solución para esa problemática. Ujú, Eh, que incluye pues definir algún principio electromecánico, de software, eh, de tecnología que pueda resolver ese problema y a partir de ahí hacer un prototipo inicial. ujú, Ese prototipo inicial es, o sea, digamos que en la conceptualización e ideación se define la arquitectura tecnológica. ujú, Eso, por ejemplo, va a tener conectividad Wi-Fi, celular, eh, GPS, va a tener eh, cámaras, va a tener sensores, va a tener actuadores, todo lo que tenga pues que tener el dispositivo. Eh, y de ahí, a partir de esa arquitectura eh, tecnológica, se hace un prototipado, ujú, prototipo, prototipo tangible. Un prototipo tangible que no es ni bonito, ni barato, ni infalible. Es un prototipo que se usa para validar una idea, eh, para validar un principio mecánico, físico, un principio mecánico, un principio físico, dependiendo de lo que queramos como validar. Pero es como, es materializar una idea para ver si es factible desarrollar un producto con base en esa arquitectura. ujú. Excelente. Mucha curiosidad de, pues, cuando hablas de los principios mecánicos y físicos, ¿puedes contarme un poquito más de las dos categorías, por favor? Eh, sí, digamos que cuando, cuando son equipos que incluyen como electromecánica, es decir, que tienen algún componente mecánico, eh, es muy importante como ver si son factibles. O sea, por ejemplo, en el caso de la SmartWay, de la báscula para apoyos, Ujú, eh, eso tiene un mecanismo para pesar el pollo, pero obviamente ese mecanismo va a estar integrado pues va a ser desplegado en un galpón de pollos donde hay suciedad, donde hay humedad, donde hay mucho movimiento, donde ujú, hay mucho polvo. Entonces, o sea, lo primero que tienes que validar es si eres capaz de medir el peso de un pollo con el mecanismo que hayas elegido. ujú, Eh, porque hay muchísimas formas de, por ejemplo, de medir el pollo, pero entonces esa propuesta que tú haces de cómo medirlo, pues tienes que validar cómo lo vas a, si sí funciona. Por ejemplo, ujú, eh, o sea, yo te dijera, bueno, una forma de pesar los pollos es tomándoles una foto y calculando su volumen con la foto. ¿Qué sí. pasa? Las plumas de los pollos son muy irregulares, entonces puedes tener un pollo que en la cámara te ocupa mucho volumen, pero es como por la distribución que tiene las plumas, entonces eso dificulta ese mecanismo de pesaje. Entonces, eh, validar ese principio físico sería poner una cámara y ver si se logra pesar el pollo o no. Eh, entonces es como validar esos principios físicos o químicos o mecánicos de la solución. Ujú. Perfecto. En este caso, pues serían entonces como dentro de variables que puedan ocurrir dentro del funcionamiento del prototipo. Exactamente, sí, exactamente. Excelente. Y en términos físicos, entonces sería como que, como por el tema que me mencionabas ahorita de la suciedad y el ambiente en el que está presente, pues como el equipo operando. Sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de otro equipo. Es muy importante medir la intensidad de luz que tienen los galpones, porque Ajá. eso activa o desactiva el metabolismo de los pollos, de las aves. Digamos que un ambiente más oscuro es un ambiente más relajado, un ambiente más claro las genera como van a tener más incentivos visuales, entonces se van a activar más. Sí. Eh, medir
medir la luz en un galpón eh, tienes muchos retos porque los sensores eh, lumínicos generalmente hay mucho polvo, entonces se empiezan a tapar, les Mm, empieza a caer polvo encima y ese polvo empiezan a leer menos intensidad de luz con cada día que pasa. Entonces, claro. eh, decir, bueno, vamos a probar el mecanismo físico con ese sensor de que funcione, pues en teoría funciona, listo, en teoría yo tengo un sensor y va a medir la luz y si la luz baja y sube, pues lo va a medir, pero no es lo mismo en un laboratorio que en el campo. Entonces, validar que esos mecanismos en el campo funcionen, pues es como esa parte del prototipado. Eh, a ver, como otro ejemplo, eh, cosas sencillas como, listo, vamos a medir la temperatura de los galpones. Entonces la temperatura de los galpones es muy diferente a 2 metros de altura que a 30 metros de altura, a 30 centímetros de altura. ¿Qué pasa? 30 centímetros sería lo más, o sea, sería medir como lo más preciso a la temperatura que van a experimentar las aves. Pero si Sí. está a 30 centímetros, las aves van a empezar a picotear el sensor. Entonces, esos son como o sea, es como validar mucho el entorno real, como Mm, la idea del prototipado. ujú. Uf, suena muy interesante, pues, porque ahí, digamos, entra esa categoría de como del ensayo y error que ustedes hacen entonces. Me imagino que ustedes lo prueban con aves directamente entonces. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay mucha sociedad. Entonces, al inicio tuvimos que hacer muchos prototipos diferentes de básculas, Ujú, porque en algunos casos unas se iban llenando de polvo, pues de mugre, pues de popó de los pollos y eso empieza a interferir en la medición de la báscula. claro. Entonces, eh, eso es como lo que tienes que empezar a validar. ¿Cuál es el mecanismo, el diseño mecánico que más, o sea, que te ofrece una mejor medición con respecto a ese ruido que hay en el ambiente? Ujú, Entonces, ya también entra la parte pues como de algoritmos. Bueno, ¿qué algoritmos podemos usar en el procesamiento de la data para que nos quiten para que nos den unas mediciones más confiables? ujú, Entonces no son solo como métodos físicos, químicos como reales, sino también eh, a nivel pues de como de software o de algoritmos de lógica que puedes probar o sea, que también, que es viable desde esa parte. ujú. Excelente. También entonces, digamos, como para entender un poquito más el SmartWay, porque claro, o sea, yo leo el proyecto, yo vi el video, yo lo estudié, pero de fondo no sé muy bien cómo funciona el tema del sensor, ¿cierto? Ok. ¿Cierto? Y cuando me mencionabas como el tema de la luz, pues como de la suciedad de las aves, no, entonces, ¿cómo solucionan ustedes ese problema, ¿cierto? Eh, lo que tal de la luz es como otro producto que también desplegamos pues Ujú. en los galpones de pollos que se complementa con la báscula de pollos. Ah, Pero básicamente, o sea, si te entendí bien la pregunta, Juan, es cómo solucionamos o sea, esa problemática que habíamos visto. exacto. ¿Y cómo funciona ya como tal el sensor para hacer el pesaje del pollo? Ok. Bueno, el problema, el reto principal que hay en las granjas es que en una granja de pollo pueden haber 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pollos, dependiendo del tamaño del galpón. Sí. Entonces, para tener una medida, un estimado realmente confiable de saber qué peso es el peso promedio de todos los peces que hay en el galpón, pues tienes que pesar un volumen significativo de pollos.
generalmente 300, 400 pollos para tener una muestra confiable. Ujú. Entonces, pesar 400 pollos es muy, o sea, es muy demandante en el trabajo. O sea, tienes que, digamos que meter en un corralcito 400 galpones, cargarlos, pesarlos. eh, o sea, en mano de obra es demandante. Sí, Otro reto que hay, dame un segundito. de una. Eh, pues, entonces, ese proceso es muy demandante. ¿Qué pasa? Sí. En las granjas, eh, generalmente lo hacen una vez a la semana. Pesan el galpón, los pollos que hay en el galpón, una vez a la semana. Por eso Ujú. mismo, porque es muy demandante. Entonces puede ser que, o sea, primero que es muy demandante, segundo que es un proceso muy manual, puede tener errores. Sí. Eh, Cuando vas a atrapar los pollos, pues atrapas al pollo gordo, no al flaco, porque el flaco corre más. Entonces, vos puedes agarrar una muestra de los pollos más gordos del galpón y eso te puede generar una falsa medición. Mm. Eh, Puede ser que el trabajador no pesó 400, sino que pasó 50. Eh, entonces, ahí le están metiendo una probabilidad de error más grande. Ujú. Eh, entonces, hay muchos factores que te evitan que esa medición sea exacta. Ujú. Aparte que es muy, muy prolongada entre medición y medición. Ujú. De una. Eh, entonces, lo que busca solucionar la SmartWay es cómo le damos visibilidad a los productores del peso promedio pues, de su galpón. A ellos no les interesa saber cuánto pesa cada pollo. A ellos Ujú. les interesa saber el peso promedio de todo el galpón, ¿sí o no? Sí. Eh, Entonces, a ellos les interesa saber es el peso promedio diario de ese galpón de pollos. Entonces, eso fue lo que buscamos hacer, un sistema automatizado donde no hubiera intervención humana para Ujú. pesar para obtener el dato que se necesita es el peso promedio del día de todos los pollos que hay en el galpón. Ujú. Incluso no de todo el galpón, porque los galpones los segmentan Mm. en varias zonas. Los segmentan en 3, 4 zonas generalmente, para que Ujú. no vayan a haber como estampillas de pollos y que vayan como a moverse por todo el galpón y vayan a sofocar a un pollo, sino que los dividen para que no se muevan tanto Claro. y para que no se concentren pues tanto en una zona o en otra, sino que estén como más o menos distribuidos. Entonces, el dato que necesitan es conocer el peso promedio diario de los pollos de ese segmento. Entonces, Ujú. eso fue lo que se diseñó, un sistema, una báscula automática. No te puedo especificar aquí detalles de cómo hace la medición por Ujú. temas de confidencialidad, pero lo que hace es una báscula que pesa, que va pesando los pollos de manera automática y eh, que se comunica inalámbricamente como a un hub, a un equipo central dentro de la granja que recibe esa información y la manda a la nube. Entonces, esa información en la nube, hay un algoritmo que a través de Machine Learning, que se ha venido Ujú. pues como entrenando, es capaz de tomar esas mediciones, eh, detectar pues mediciones fuera de lo común, del rango, y
estimar un promedio del peso diario de esos pollos a partir de todas las muestras que tomó la báscula. Ujú. Hay una cosa que me dio mucha curiosidad en el momento como de estar estudiando esto y es cómo se da cuenta el medidor que un pollo está enfermo. Ese es ¿Ok? como una de sus ventajas importantes, me parece. Entonces, el algoritmo de la nube, eh, todas las razas de pollos, cuando eh, hay muchas razas pues, de pollos, hay unas enfocadas en carne, pues en engorde, otras enfocadas en ponedoras de huevos, dependiendo Mm, pues como de la zona geográfica, hay unas que son un poquito más robustas que otras. Entonces, cuando la casa genética le vende los pollos a un productor, ellos les dicen, este pollo de esta raza debe crecer de esta forma, tiene una curva de crecimiento estándar. ujú, Entonces nosotros con la báscula, lo que una de las cosas que hacemos es, vamos tomando mediciones promedios diarios y ujú, podemos empezar a medir cómo va creciendo el animal. Y si ujú. hay un crecimiento muy lento o anormal, le podemos decir al productor, ojo que está pasando algo con este galpón. Los Uf, pollos no están ganando peso o están ganando peso muy lento o hay mucha variabilidad. A veces un dato muy importante para los productores de pollos es la uniformidad. Es, imagínate un productor de pollos que le vende a Frisbee. Es, ujú, Frisbee te vende una presa. ¿Listo? Te vende por presa. Listo. No te ujú. vende por lo que pesa esa presa. Sí, Te vende un muslo. sí, No te dice cuánto, si el muslo es de 200 o de 180 gramos. Entonces, Frisbee compra los pollos por el peso. Pero a ujú, Frisbee le interesa mucho que todos los muslos pesen lo mismo. ujú. Entonces a Frisbee le interesa mucho la uniformidad. Perfecto. Entonces, que si compra 5.000 pollos, que los 5.000 pollos pesen 3.800 gramos. Ujú, Si compra, entonces, por ejemplo, ellos le pagan a los productores, si el pollo pesa 4.500 gramos, le pagan menos por kilo. Y si pesa 3.500, también le pagan menos por kilo. Entonces es claro, como que, te estoy inventando un número, pero es como por ahí. sí. Pero les interesa mucho que todo el galpón de pollos pese lo mismo. Ujú. Entonces, aparte del peso promedio diario, también le decimos la variabilidad de esos pesos que medimos. O sea, si Per- están todos muy regados o si están todos muy concentrados. ujú. Eso es muy importante para los productores, la uniformidad. Excelente. Pues para nosotros también, pues para mí como es muy importante tener ese dato porque, bueno, pues lo puedo poner como en las cosas que estoy hablando acerca de SmartWeb. Eso. Perfecto. Listo. Mm, Entonces, sí, sí, entonces sí, a través de sí, para cerrar la pregunta, es a través de las básculas podemos detectar anomalías en el comportamiento del galpón, ya sea de variabilidad pues, de distribución de uniformidad de peso, ya sea de ritmo de crecimiento. ujú. Excelente, excelente. Entonces podemos pasar a la siguiente, Vale. de una. Bueno, contame un poquito acerca de, bueno, entonces en el primer paso ustedes pues principalmente definen cuál va a ser la arquitectura tecnológica de los prototipos, qué función tiene pues como las tarjetas gráficas en el funcionamiento de los robots. ¿Eso es algo como esencial para ustedes o si no, qué lo sería? Perdón, Juan, que se cortó ahí un poquito. ¿Me puedes Perfecto, repetir? Vale. claro. Sí, la pregunta es en torno como a esta arquitectura tecnológica que ustedes definen en ese primer paso. Ujú. ¿Qué función tienen las tarjetas gráficas como en el funcionamiento de los robots? ¿Es algo esencial
¿O qué sería lo esencial si no es eso? ¿Cierto? No, es dependiendo de la aplicación. O sea, por ejemplo, para las básculas de pollo no necesitamos ningún procesamiento gráfico. Ujú. Uy, entonces hay otras como temas más exigentes. Por ejemplo, eh, el tema de robustez del equipo. ¿Listo? O Ah, sea, usar una arquitectura donde el equipo es un equipo que está en granjas, que está en sitios remotos, de muy poco acceso, con condiciones de trabajo muy extremas. Entonces, más que la capacidad de procesamiento del equipo, lo que buscamos es que sea un hardware muy estable. ah, En aplicaciones industriales, muchas veces se sacrifican como funcionalidades por robustez. sí. Yo no necesito que tenga muchas funcionalidades, pero necesito que para lo que está diseñado para trabajar, lo haga muy bien y de manera estable. Listo. Ujú. Digamos que si uno está trabajando en un portátil, en un laptop, uno puede, pues si se cuelga, pues uno lo reinicia. Bueno, pero cuando estás en una granja ya no hay nadie que lo reinicie. Entonces necesitas que sea muy robusto. Entonces, ahí dependiendo de la aplicación, hay unas características que son más relevantes. Para la Ujú. Peak Vision, por ejemplo, el tema de la tarjeta gráfica es muy importante porque es un sistema de pesajes de cerdos a través de imágenes. Sí, En el tema comprendo. de robótica, pues el tema de las tarjetas gráficas es muy importante porque toda la robótica actualmente está llevando, tiene un componente de sensores ópticos, de visión artificial. Ujú. Comprendo. Entonces, cuando me decís ustedes, ¿quieres decir como en cuanto a la funcionalidad del equipo, no, o a la cantidad de funciones que tiene? A la cantidad de funciones que tiene. Ah, comprendo. Y lo que ustedes buscan no es tanto que tenga una amplia cantidad de funcionalidades, sino que tenga unas funcionalidades muy estables y que lo hagan muy bien, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Perfecto. Y en ese sentido, las tarjetas gráficas que me decís, pues son parte fundamental de algunos de los equipos, pero entonces digamos, ¿qué otro elemento sería como esencial, además de las tarjetas gráficas, en los equipos que no las usan? Uno de los componentes más importantes es la conectividad. Ujú. ¿Cómo voy a conectar yo ese equipo a la nube? Perfecto. Eso es algo es una de las primeras decisiones que tenemos uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ujú. Si va a ser por red celular, si va a ser por Wi-Fi, si va a ser por Bluetooth, si va a ser hay otras tecnologías como enfocadas en el Internet de las cosas como LoRa, LORA. Ajá. Eh, entonces, la conectividad es un tema, eh, es uno de los principales aspectos que nos ayudan a definir qué arquitectura tecnológica vamos a trabajar. Excelente. La, ¿Algún otro aspecto? el tema de consumo de energía. Ujú. Hay Súper. muchas aplicaciones donde los equipos no van a estar siempre alimentados. Ujú. Por ejemplo, en equipos móviles que se están moviendo o en equipos eh, sí, donde se despliegan donde no hay energía. Entonces, el consumo del sistema es muy importante porque, o sea, por ejemplo, eh, no sé si es algo que se va, no, pues sí, el tema del consumo de energía es muy importante porque hay de diferentes tipos de, por ejemplo, microcontroladores, microprocesadores, que unos son más potentes que otros, pero consumen más energía. Entonces, eh,
se hacen inviables para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, nuestros sensores, no la SmartWay, pero los otros sensores que van en los galpones, por ejemplo, como el que te comenté, el de luz o el de temperatura y humedad, Sí, se despliegan con baterías. Son equipos que trabajan con baterías. sí. ¿Por qué? Porque desplegar una red eléctrica en un galpón es muy costoso. Generalmente ellos no tienen pues tomas o conectores disponibles a lo largo de todo el galpón. Entonces, si vas a desplegar, imagínate un galpón que puede medir 80, 100 metros de largo, entonces te toca tirar cable, tubería, pues para poner los sensores, lo hace inviable. Sí. Entonces, los tenemos con baterías. En esos casos, pues tuvimos que usar arquitecturas dentro del equipo que fueran muy eficientes en consumo de energía. Y Ujú. las tecnologías de comunicaciones influyen ahí mucho. Por ejemplo, Wi-Fi es una tecnología que consume mucha energía. Mm. Bluetooth es más eficiente, celular consume mucha energía. Esta tecnología que te dije, LoRa, es muy eficiente en energía. Entonces, también esa restricción de la del consumo de energía, pues también te dice qué tecnologías de comunicación puedes usar o no. Ujú. Excelente, excelente. ¿Tenemos algún otro elemento esencial? Yo acá anoté tres: conectividad, consumo de energía y tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica, conectividad, consumo de energía. Eh, lo que pasa es que el consumo de la tarjeta gráfica pues no aplica para todos, pero bueno, hay otra que es como, no, yo diría que también es muy importante el costo. Perfecto. O sea, qué restricciones en costo tenemos? Vale, entonces, por ejemplo, si es un equipo que se va a estar, eh, sí, dependiendo del modelo, una de las cosas que hacemos en mediación, o sea, como aparte de entender técnicamente todas las características del producto, es del Ujú. negocio. ¿Cómo es el negocio? O sea, Sí. es un producto que se va a vender, es un producto que se va a regalar como parte de como valor agregado, o se va a poner como servicio. Es Ujú. entender muy bien el negocio para saber, entonces, por ejemplo, restricciones de costos. Entonces, dependiendo de esas restricciones de costo, uno puede ya empieza también a definir la arquitectura. Los módulos celulares son módulos costosos. Los módulos de Wi-Fi, Bluetooth son súper baratos. Entonces, eh, eso nos da también como nos limita mucho pues es un factor importante para la toma de decisión de la arquitectura. Perfecto, perfecto. Ahí, pues, digamos, una ventaja con la que ustedes cuentan, creo yo, sería como el hecho de que ustedes estén en zona franca y que puedan hacer compra como de materiales, digamos, en la región y puedan traerlos a zona franca sin pago de impuestos, ¿cierto? Así es, sí, sí, total. Nosotros podemos traer todos los componentes de zona franca sin tener que haberlos nacionalizado. Por lo tanto, eh, nos da mucha agilidad o sea, nos ayuda mucho en el flujo de caja, porque no Ujú. tenemos que pagar impuestos, sino hasta que el producto está completamente listo. Y de ahí podríamos nacionalizar eh, progresivamente a medida que el negocio lo vaya necesitando. Hola, hola, Juan.
Hola, Juan. Hola. Ay, qué pena. Es No, que dale, dale, tranquilo, no te preocupes. muchas gracias. Sí. Entonces, en lo que yo me quedé era que me estabas explicando que les ayuda pues mucho en el flujo de caja porque no hay necesidad de nacionalizarlo, sino hasta que ya tienen el producto listo, ¿cierto? Así es. Y también a medida que el negocio lo va necesitando, pues no necesitamos nacionalizar todo el lote de una vez, sino a medida de la cantidad que se vayan vendiendo, por ejemplo. O si Ujú, va para el extranjero, entonces nunca se tuvo que nacionalizar en Colombia. claro. Uf, no, excelente, excelente. Pasemos entonces, digamos, a pensar si estos son los elementos esenciales, como cuál sería de pronto esa segunda fase después de la conceptualización del prototipado. ¿Vendría como un ensayo de error o qué? ¿O una Sí, validación? digamos que ese prototipado generalmente pues no es que la primera vez que lo hacemos funciona del todo. Aló, aló. Ay, mil disculpas. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Listo. entonces, o si quieres te llamo. Mm, no, pues Intentemos intent- aquí, si algo me llamas. sí, yo sí, y pues ya acá estoy conectado como con los dos equipos por si pierdo acá conexión, entonces tenerla acá. Dale, Entonces, dale, de démosle una. un último intento y si ya en últimas, si nos queda algo más, de una nos podemos llamar, listo. Listo, de una. Listo. De una. Entonces, perfecto. Estábamos hablando como de la segunda fase. Me estabas Sí, hablando como pues que no, el después. prototipado te contaba que generalmente el prototipado no es que la primera vez que lo hacemos funcione, que Ujú, uno requiere varias iteraciones el prototipado. Y yo creo que la clave ahí es validar mucho en el ambiente real lo más que se pueda. ujú, Porque en laboratorio, pues uno puede intentar simular como todas las condiciones, pero siempre hay cosas que se le escapan. ujú, Entonces, la siguiente etapa de la ideación es prototipar, escoger esa idea que tenemos, esa arquitectura, ponerla, construir un dispositivo, un prototipo con basado en esas definiciones y salir y probarlo a campo. Primero al laboratorio, pues obviamente, ujú, porque si no funciona el laboratorio, no funciona en campo, pero ujú, probablemente va a funcionar el laboratorio después en campo, no. Validar como que si es viable el equipo de acuerdo a lo que se tiene como definido. ujú, Eh, que los materiales, por ejemplo, que estamos usando, si son los correctos, que la arquitectura electrónica sí funciona. Te voy a poner ejemplos, Juan. Cuando excelente. nosotros diseñamos inicialmente la báscula de pollos, la Smartway, ella se iba a comunicar con una SIM, con un chip, con una SIM celular. ¿Qué pasó? Funcionaba perfecto, se comunicaba muy bien. Cuando metimos la primera báscula, cuando metimos las básculas en los galpones,
Los galpones son generalmente estructuras con techos metálicos o pues o de lámina, Ujú. tienen mallas metálicas alrededor. Vos entras al galpón y se te va la señal. En, en la mayoría de los, o sea, primero que todo las granjas tienen muy mala señal y cuando entras al galpón, pues peor aún. Claro. Entonces Uf. no nos estaba, era una arquitectura que no nos servía. ¿Qué Ujú. tuvimos que hacer? Tuvimos que integrar tecnología LoRa, eso que es una tecnología pues, de comunicación como de Internet de las Cosas, que tiene largo alcance local, y poner una especie de gateway, una especie de un gateway que llamamos, que es el dispositivo que recibe toda la información de todos los sensores y las básculas, y él es el que manda la información a la nube. Ujú. Ese dispositivo es el que tiene la SIM celular, y lo ponemos en un sitio donde haya buena señal. Ujú. Entonces, cuando hicimos los primeros prototipos celulares, no nos funcionó. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ya sabemos que no nos va a funcionar celular. Bueno, pero vamos a probar el pesaje, listo. La ponemos Wi-Fi mientras tanto para ver que sí pese. Si no pesa, ni que tengamos cualquier sistema de comunicación, pues no va a funcionar. Entonces, lo primero que necesitamos validar nosotros era que pudiéramos obtener un pesaje confiable. Bueno, eso es Ujú. como lo primero, que pese. Ya después, bueno, no duró la batería, listo. ¿Cómo hacemos para que dure más la batería? No se comunica, bueno, ¿cómo hacemos para que se comunique? Se daña muy rápido, bueno, ¿cómo la diseñamos en la parte mecánica para que aguante? Pero lo Ujú. primero que tiene que hacer es pesar, lo primero que tiene que hacer es medir, lo primero que tiene que hacer es como cumplir esa función, digamos, su razón de ser, Total. Sí, para lo que fue creado. a lo que fue Excelente. creado. Exacto. Y ya después hacemos comunicación, hacemos costo, hacemos duración de batería, hacemos robustez. Ujú. Ah, bueno, bueno, súper, súper bien. Esa sería entonces esa fase en ese momento donde vienen como todas las equivocaciones hasta que se pule y se llega hasta el diseño final, la fase del prototipado. Después viene una parte que se llama como el MVP Development, ¿no? Sí. El MVP es Minimum Viable Product. Ujú. Entonces ahí ya pensamos en, bueno, queremos validar el mercado. Ujú. Queremos validar el mercado de una manera, pues no con un producto perfecto, pero que nos permita ir a donde un cliente de confianza que sabe que estamos desarrollando un producto, desplegarlo ahí, ver que funcione, ver que el cliente si realmente lo valora o no, si le genera valor o no. Ujú. Entonces, es decir, voy a crear eh, volúmenes ya de 20 unidades, 50, 100 unidades que voy a empezar a desplegar en el campo, que sé que de repente, o sea, que sé que van a fallar, Ujú. listo, pero que van a ser los robust, o sea, lo mínimo, van a tener la robustez mínima como para que funcione el tiempo que yo necesito para validar que sí es un producto viable. Comprendo. Sí, o sea, yo Com- no puedo llevar a un cliente un prototipo que va a fallar al otro día. ¿Sí? Claro, De claro. repente no es muy bonito, ¿listo? De repente Ujú. está impreso en 3D, eh, tiene componentes electrónicos. Entonces, en la parte electrónica uno va como arrancando con lo que ya está más creado, con los módulos ya más desarrollados y va bajando de nivel como hasta, por ejemplo, yo puedo comprar una tarjeta electrónica que vale $200 y ya trae la comunicación, ya trae un procesador, ya trae una memoria y eso. Pero puede ser que mi costo objetivo es $200, es algo inviable. Eso yo lo tengo Sí, que hacer por 50, vale. Pero yo con ese de 200 puedo salir rápido y testear que mida. Es que yo necesito es que mida, ¿sí o no? claro. Entonces, en ese mínimo producto viable, yo puedo decir, listo, voy a trabajar con algo que valga 200, 150, pero puedo hacer 100.
y yo voy a saber qué va a medir y va a trabajar ahí más o menos. Y ya cuando voy a desarrollar el producto final, que digo, no, este producto tiene que valer 50, eh, ya digo, bueno, ya descompongo ese componente, porque puede ser que ese módulo traiga muchas cosas que yo no necesito, Ujú, entradas o conectores o memorias muy grandes o un microprocesador muy grande. Entonces yo ya digo, no, yo necesito hacer esto, eso, eso, y ya hago un desarrollo más a bajo nivel, donde digo, listo, esto va a ser, esto tiene que ser un producto de $50, donde yo ya voy a hacer un molde para inyectar las piezas de plástico que necesite, ujú, eh, donde ya voy a como desarrollar partners que me van a proveer las partes de una manera más, como un costo más eficiente. Entonces, después del prototipo viene el MVP, que es cómo valido yo en clientes, o sea, es desarrollar un equipo que me permita a mí validar la solución en el mercado, en el campo, ujú, de una manera controlada. ujú. Excelente, excelente. Es- Eh, Te hago un ejemplo, de una. Juan, por ejemplo, ¿todo bien? Ah, bueno. Eh, Matemática simple. Es, yo tengo un equipo, un MVP que me vale hacerlo $200. Ujú, Mi objetivo es hacerlo en $100 al producto. ujú, Pero si yo en la etapa de MVP me pongo a meterle mucha ingeniería para hacerlo por $100 y no por 200, ¿sí o no? ujú, Si yo voy a hacer 100 equipos de esos, ¿sí? Me van a valer $20,000, ¿sí o no? Ahí me sigues. sí, hubo un Ah, cosito bueno, de eso señal, pero ya, sí. es bueno. Digamos que yo necesito hacer 100 equipos para validarlos en el mercado y me valen $200 cada uno. Eso Ujú, me va a valer $20,000. No, pero es que está muy caro, yo necesito hacerlo más barato, necesito hacerlo por 100. Si yo consigo hacerlo por 100, me va a valer $10,000. ujú, Entonces, ¿sí? Entonces me voy a ahorrar $10,000. O sea, ujú, puedo pasar de 20,000 a 10,000. ¿Qué sí, pasa? La ingeniería para lograr esos $100 de ahorro me va a valer mucho más que $10,000. Entonces no vale la pena ponerme a diseñar un equipo para hacer 100. ¿Qué sí. necesito yo? Yo necesito salir rápido al mercado, hacer 100 para validar. ¿Por qué? Porque esos 100 que yo voy a desplegar, voy a ver qué es lo que falla, lo que no falla, qué le gusta al cliente, qué no le gusta, qué mediciones me están siendo precisas, cuáles no. Y de ese aprendizaje yo lo voy a coger y lo voy a ajustar para mi producto final. Ujú, Y hoy ya. Oye, entonces, eh, entonces yo no, o sea, porque puede ser que yo le invierta $3,000 a hacer una que tenga un conector USB mm, y cuando desplegué los 100 nadie usó el conector USB. mm. 3 personas lo usaron. Les Va. digo, le invertí $3,000 a una funcionalidad que realmente no, que yo pensé que era importante y no lo es. Ujú, Entonces, por eso es que nosotros tenemos un enfoque muy de salir a probar, probar y ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando, porque hemos, tuvimos proyectos en donde le invertimos mucha energía y eh, sí, mucho tiempo, mucha inversión a desarrollar muchas cosas que a la final no sirvieron, pues no generaban valor. ujú. Comprendo, comprendo. Vale. También, pues, digamos, en ese proceso, eso debe tomar un buen tiempo, ¿no? Pues como Sí, sí. en el mínimo producto viable. Es un proyecto, una de las cosas en las que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo es que el proceso de validación de una solución es muy largo y es uno de los más demandantes. Mm, Incluso muchas veces diseñarlo toma menos tiempo que validarlo en campo. ujú. Porque validar, te voy a poner el ejemplo de los pollos. Sí.
un lote de pollos dura 45 días, desde que los pollos llegan a la granja hasta que salen ya para la planta de sacrificio. Ok. Entonces, vos tenés que probar la solución en ciclos de 45 días. Sí. Probaste la solución a los 45 días, analizar resultados que te llevan un par de semanas, haces ajustes. Entonces ya después tenés que esperar a que la granja vuelvan a recibir pollos. O sea, porque digamos que yo tengo los ajustes hoy, Sí. listo, pero hace 10 días entraron los pollos, ya no puedes poner las básculas hoy. Tienes que esperar a que termine el siguiente ciclo y empiece el otro ciclo. Entonces, Uf, se vuelven ciclos muy largos y eso pasa mucho con las validaciones. Yo para saber que realmente un producto funciona bien, tengo que tenerlo un tiempo, o sea, un tiempo prolongado en campo. ujú. Entonces, a veces los periodos de validación, o sea, tuvimos muchos, o sea, fallamos mucho al principio en estimar los tiempos de desarrollo porque no le otorgamos suficiente tiempo a la validación. Y la validación requiere ajustes, volver a validar, ajustes, volver a validar. Y en hardware, esos ciclos son muy lentos, porque si es algo de la tarjeta electrónica, entonces tienes que mandar a fabricar la tarjeta electrónica de nuevo, ensamblarla, probarla en laboratorio, después salir a campo, hacer ajustes en el firmware del equipo. Entonces no es como software que hiciste un cambio, desplegaste, mandaste en el servidor y ya, no. En hardware es mucho más lento. Mm, comprendo. Bueno, creo, esa parte sí no la conozco muy bien, pero bueno. Em, Ahí me parece interesante, solo me surge la pregunta porque yo pues estudiando el prototipo de Intake Health, pues decía como en la historia de la anécdota de ustedes que pues fue una solución muy rápida, que ustedes lograron algo, resultados muy veloces, porque era muy urgente Mm, también. sí. En esa experiencia, ¿qué pasó ahí como en ese proceso de validación? Lo que pasa es que con Intake Health nosotros no desarrollamos el producto, fue ensamble, o sea, nosotros se los ayudamos a producir rápido. Ya. Pero, o sea, la rapidez era que ellos tenían ya pedidos, tenían ya un negocio cerrado con los equipos y necesitaban ensamblar rápido. Entonces, eh, fue como un proceso donde tuvimos que aprender muy rápido cómo ensamblar el equipo para poder arrancar rápido, o sea, para poder despachar rápido. Es, Ujú, eh, teniendo un equipo pues como que no estaba 100% estandarizado. Listo, ujú. que todavía está en proceso de desarrollo. No sé si podemos decir eso. Porque Mm. de repente el cliente dice, ¿cómo vas a decir que no está ni el producto desarrollado totalmente? Eh, pero, Perfecto. pero sí, fue mucho, o sea, como aprender rápido. ¿Qué hicimos ahí? Pues mucha comunicación con el cliente. O sea, por ejemplo, empezamos a ensamblar el piloto, o sea, hicimos como una producción piloto de pocas unidades y cada vez que teníamos alguna duda, ahí mismo hablábamos con el cliente, hey, esto lo hacemos así, lo hacemos así, así, y como estábamos en la misma zona horaria de Ujú, Estados Unidos, es muy fácil, la comunicación fluye muy fácil. No es como con China, pues, que haces, hay alguna duda, entonces te escriben en la noche, tú escribes en la mañana, pero ya es de noche allá, entonces son ujú, ciclos mucho más lentos. Aquí lo puedes hacer en vivo, incluso cuando, por ejemplo, en el tema de empaque, tuvimos que definir cómo empacar el equipo. Entonces lo ujú, que hicimos fue tomarle un video, lo podemos empacar así, así o así. ¿Cómo te gusta más? Ah, no, de esta forma, listo, ya empacamos todos ahí. Fue como mucha comunicación. Yo creo que fue lo que ayudó ahí. excelente. A mí me da pues como, bueno, dos cosas. La primera es que ya son las 12. ¿Cómo estamos de tiempo? De pronto podemos tomar unos 10 Sí, dale, minutitos dale, dale, sí, tranquilo. Sí. de una. Gracias, Germán. Y la segunda es que nosotros, bueno, digamos, entonces ahí habrían dos categorías como del trabajo de ustedes. El ensamble sería como en esos productos que ya están mucho más trabajados y que ustedes pues van a hacer como esta producción como en Intake Health. Ujú.
Y el otro le podríamos llamar manufactura, en el que ustedes realizaron como todo el proceso con SmartWeight. ¿O El cómo de lo SmartWay es llamarían? más como Desarrollo. desarrollo de producto. Ujú. Sí, Y el Integ es más manufactura. O sea, ya nos traen el diseño y nosotros hacemos la producción del equipo. excelente, excelente. Y digamos que esa producción es, nosotros no nos gusta decir mucho que manufacturamos el producto, sino como que ofrecemos servicios de escalamiento. ¿Por Es, qué? Bueno, porque nosotros ayudamos en el tema, o sea, por ejemplo, cuando lo estábamos ensamblando, le decíamos, hey, creemos que podemos hacer esto mejor, ¿por qué no le aplicamos ese producto acá? O mira, este tornillo acá está quedando flojo, ¿cómo lo podemos hacer? O ve, esto hay que, si lo vamos a certificar bajo la norma FCC de Estados Unidos, pues tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, digamos que es un acompañamiento muy integral en escalar el producto, en que cada vez vaya, o sea, que a medida que vas produciendo más y vas teniendo un producto más producto, sí. valga la redundancia, nosotros te vamos ayudando como en ese proceso a hacerlo progresivo, a que en cada lote de producción te demos feedback para que lo vayamos mejorando. Ujú, excelente. Muchas empresas de manufactura electrónica se limitan a que ensamblan el equipo como de acuerdo a las especificaciones que mandó el cliente. No se meten mucho no intervienen mucho en como en la optimización del producto. Ujú, excelente. Sí, digamos que ahí también hay un factor, pues, de alto valor que tiene Cento entonces para sus clientes. Exactamente, es como un diferenciador eh, Excelente, de nosotros. excelente. Listo, Germán. Ya para como pasar a la otra fase, después de la validación, ¿qué pasaría? Después de encontrar que es el mínimo producto viable. Listo. Entonces, cuando terminamos el proceso como MVP, nosotros decimos, bueno, ya sabemos, ya tenemos más claridad del mercado. ¿Listo? ¿Qué Sí. valora y qué no valora? ¿Qué funcionalidades le sirven y cuáles no definitivamente? Que yo quería una pantallita, que la pantallita no la ven. Listo, ya sabemos que podemos quitar la pantallita. Entonces, a partir de como de los resultados del MVP, hacemos como una definición del producto. Ujú, ¿Listo? En esa definición del producto ya tenemos con data proveniente del mercado y del campo qué ujú, cosas debe tener ese producto. ¿Listo? ujú, eh, en términos de comunicación, de batería, de funcionalidades, de robustez, de, sí, de procesamiento. Ya sabemos qué cosas, o sea, qué cosas son un nice to have, qué cosas son must. Es decir, bueno, tiene que tener 3 LEDs. Listo, tiene que tener 3 LEDs. Y tiene que aguantar 3 meses con baterías. Tiene que aguantar 3 meses con baterías. ujú, Eh, esa definición de producto y ya pasamos a lo que es el desarrollo del producto ujú, escalable. Entonces, en el desarrollo del producto escalable, partimos como de la arquitectura tecnológica que teníamos y ya nos enfocamos en diferentes cosas. Por ejemplo, eh, costos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo lo bajamos de costos o cuál es el objetivo en costos al que queremos llegar? Pues tenemos que tener un diseño que cumpla con ese objetivo. Generalmente el cliente nos dice, yo este equipo lo puedo vender en $400, entonces no me puede valer más de 150. Ah, listo. ujú, Es una restricción que tenemos. Entonces, en términos de costos, en términos de certificaciones, ¿dónde se va a desplegar este equipo? Pues en Estados Unidos, en Colombia, en Europa, en Brasil. sí, Entonces ya tenemos que empezar a trabajar con componentes que estén certificados o con un equipo que cumpla con las normativas de esas regiones.
Y Ajá. entonces, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de potencia, desde el punto de vista de materiales, por ejemplo, si tiene que ser lead free, o sea, libre de plomo toda la parte electrónica, o no hay necesidad de eso, ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, costos, certificación, producción masiva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 3D no es un método ahorita, o sea, hay tecnología, o sea, no es una tecnología muy escalable, es muy costosa y es muy lenta de producir. Entonces ya migramos a inyección. Entonces, bueno, Ujú. diseñar, no es lo mismo diseñar hacer un diseño para 3D que para inyección. Entonces, inyección tiene ciertas restricciones, ángulos, materiales. eh, entonces, ya, bueno, tenemos que hacer un diseño mecánico que se pueda inyectar o si es de materiales. Entonces, si es, bueno, ya qué materiales. En el MVP vimos que se nos están oxidando o que es muy pesado el equipo. Bueno, necesitamos un equipo más liviano, que no se corroa. Entonces empezamos a ya definir como materiales más resistentes o más que cumplan ya como las características. Ujú. Otra característica muy importante que tenemos que consideramos en el productizado es como toda la experiencia de usuario. ¿Listo? Mm. Digamos que si hacemos un MVP, tenemos 100 equipos, pues tenemos, por decir, 100 clientes. Y nosotros les decimos, vea, si el equipo le falla, llame a este número. Pero si ya van a ser 5.000 equipos, yo no le puedo decir a los 5.000, ya, si falla este equipo, llame a este número porque entonces colapsa o es poco manejable. Ujú. Entonces empezamos a definir como, bueno, eh, ¿cómo se da cuenta el usuario si el problema es de comunicación o de baterías o de que se dañó el sensor? Pues, queremos que el sensor se pueda cambiar en sitio o que nos mande el equipo, cómo hace la garantía, cómo es la operación. Entonces, analizar muy bien cómo es la operación y la interacción con el usuario. Ujú. Ya es muy diferente, pues si falla uno en las pruebas, le decimos mándenos uno y nosotros se lo mandamos nuevos. Ujú. Eh, ya sí vamos a tener clientes y uno empieza las pruebas con clientes cercanos, pues, que uno pueda ir o que uno tenga fácil acceso. Ya sí vamos a mandar un equipo para Argentina, o para Europa, Estados Unidos, bueno, ¿cómo vamos a hacer si ese equipo falla ya? Listo, no, entonces va a ser muy difícil devolverlo, bueno, entonces tenemos que mandarle un repuesto, entonces tiene que ser fácil de cambiar. Entonces entender muy bien la operación. Ujú. Excelente. Una pregunta, la definición del producto, que sería después del MVP, sería una fase diferente a la de desarrollo de producto escalable. No, no, eso ¿Es es la como misma? es la misma, es la misma. Excelente. Ah, listo. No, perfecto. Tenía esa pequeña Es duda. ideación prototipado, MVP y después producto. Excelente. Y después- y ya, ahí ya ustedes finalizan como su proceso y envían. No, eso Que es un proceso que no termina, no termina. ¿Cómo no así? termina. Es un proceso infinito. O sea, Ajá. un producto, listo, ya tenemos el producto, lo diseñamos, lo produjimos, puede tener fallas, listo. Ujú. Eh, alguna pieza mecánica no calza bien, alguna cosa, hay que hacer un ajuste, ¿no? Entonces, igual, hay que salir a campo, hay que desplegar 100, hay que desplegar 500, ver qué fallas hay, qué no funciona. Y digamos que una vez ya tiene un producto que pueda masificar, no tiene que ser perfecto. Ujú. Una cosa que siempre hablamos nosotros es, no tenés que tener un producto perfecto. Ujú. Porque ¿qué? Si te esperas a tener un producto perfecto, te tardas mucho a salir al mercado Sí, y pierdes tu oportunidad de negocio. sí, sí. Cuando tienes un MVP, pueden fallar el 30%, por ejemplo. Cuando sacas un producto, no puede fallar el 30%, puede ser que falle el 5%, listo, en las primeras iteraciones de producción. Sí. Pero entonces ya cuando tienes el producto escalable, pueden venir como optimizaciones. Nos está saliendo muy costoso.
tenemos que bajarle precio, ¿cómo podemos hacer para bajar precios? Entonces ya uno empieza como a idear como cambios en el producto que puedan bajar de precio. Pasa mucho ahora, como después de la pandemia, con todo el tema de suministro, es, yo tengo este equipo y trabajo con este micro, no se consigue, o está, vale el triple. Ah, necesitamos cambiar el microcontrolador. Ah, bueno, hay que cambiar el microcontrolador. Entonces, son cambios que se van haciendo ya por tema de supply chain. Claro. Entonces, bueno, no, o todos los clientes nos están pidiendo mucho o se están enredando mucho cuando van a instalar el equipo. Necesitan que la instalación sea más fácil. Ah, bueno, entonces cómo vamos mejorando. Entonces hay un tema como de mejora continua, optimización y mantenimiento. Esa fase, ¿cómo le podríamos llamar? A mí me gustó ese nombre, mejora continua, optimización y mantenimiento. Sí, eso es. Y en ese sentido, Germán, pues, entonces ustedes tienen unas relaciones de largo plazo con sus clientes. Así es. Y nosotros tenemos, una de las ventajas que tenemos es que tenemos un equipo de ingeniería pues, que diseña productos, desarrolla productos muy involucrado con el equipo de producción. Sí. Entonces podemos, lo que te decía, a medida que vamos produciendo el equipo, el cliente nos da dando feedback de problemas que está teniendo o retos que está teniendo en el mercado y nosotros también le vamos dando feedback del proceso de producción y lo ayudamos como a que en cada lote de producción, si hay oportunidades de mejora, pues se vayan implementando de una manera ágil. Excelente, excelente. Sí, entonces es también un acompañamiento pues a la hora de la comercialización que es permanente, Sí, pues. exactamente. Esa es una ventaja muy bacana que nosotros no teníamos como el tanto conocimiento de ella. Me parece pues muy Sí. oportuno como poder tenerlo ahí. Listo, listo. Yo creo que con eso entonces termina como entonces todo su proceso, que igual no acaba, ¿cierto? Pero Uh-huh. como toda esta línea pues como de la que hemos venido dialogando. Yo creo Eso es que en la parte como ya de diseño de producto. sí, O sea, adicionalmente se va haciendo como todo el tema de manufactura, pues de escalamiento. sí, Ese escalamiento, sí, yo creo que es como un poco lo que yo te he dicho, pues es ya enfocado en la producción, pues cómo ayudamos al cliente a mejorar costos ya desde la parte de suministro, porque a veces los clientes vienen y dicen, no, yo tengo este proveedor en China, ah, bueno, venga también, hagamos el ejercicio nosotros si lo podemos conseguir otra alternativa más económica, o incluso pues en Colombia, eh, para minimizar riesgos pues, de logística. Eh, entonces, o sea, ya la parte como de diseño de producto se va complementando en el siguiente ciclo como en la parte de manufactura, que también es como las dos cosas combinadas. mm, Por eso es que lo llamamos escalamiento y no manufactura. sí, total. Además que manufactura suena como un proceso muy técnico, mientras que el escalamiento tiene otros niveles de conocimiento, pues que aportan mucho ya al final a la rentabilidad del cliente. Exactamente, eso es. Ujú. No, excelente, excelente. ¿Algo que te gustaría agregar como dentro de todo esto que hemos estado dialogando? No, yo creo que, Juan, pues, resaltar mucho lo del tema de como de muy progresivo, muchas iteraciones en las validaciones en campo. Le voy a dar un ejemplo Sí, práctico ahí que yo sé que siempre ayudan ahí como en esos temas para explicar ideas. total. Tuviste la báscula de pollo, ¿sí o no? Que es hexagonal. Bueno, Sí, cuando nosotros la diseñamos inicialmente, ella tiene un asa, una agarradera. sí. Esa agarradera no la diseñamos y empezamos a desplegar en campo 100, 200 básculas. Y después de un ciclo de pollos empezamos a ir a las granjas y ver que estaban todas con los cables flojos. ¿Listo? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Será que hay una pieza? No. Simplemente que no diseñamos de dónde agarrar la báscula. La agarraron de los cables. Se la agarran de los cables, claro, y la báscula pesa mucho, la báscula es un equipo pesado, entonces, claro, el prensastopa que tenía ahí, eso no aguantaba.
y Wow. empezaron a abrir todas. Entonces empezaron a llenar de tierra por dentro, mugre. Entonces diseñamos esa agarradera. Pero entonces es muy difícil como en la parte de ideación prever todo lo que puede pasar. Entonces por eso es que es bueno tener un modelo como muy ágil, muy iterativo de, bueno, no, entonces ya sabemos que hay que diseñar un asa y que el cable esté como protegido en esa asa porque no la agarran de ahí. Y, y lo Ah, pudimos desplegar rápido. a mí eso me parece como, me genera curiosidad entonces, ¿cuál es el producto que ustedes perciben que está más perfeccionado? Que con el tiempo ustedes han dicho, no, esto es lo que menos de evolución o fallo o continua remodelación hemos tenido que hacer. ¿O cuáles? O sea, en términos de como de evoluciones y eso, los sensores de temperatura, de humedad, de luz, Ujú, de temperatura de agua son los menos problemáticos, pero son procesos muy sencillos. ujú, O sea, no tienen componentes mecánicos. La báscula la báscula le hemos invertido mucho en desarrollo, pero la báscula está en un ambiente súper bravo. Está en el suelo con los pollos, con mierda, pollos, con tierra. O sea, eso se lo contamos a las chicas cuando fueron la última vez. Eh, Imagínate que se nos estaban apagando las básculas. ¿Cómo se nos? Pues a cada ratico dejó de transmitir y iban los trabajadores en la granja y estaba apagada. Y hundían ah, el botón y prendía. No sé qué. Pero ¿y el botón qué? No, el botón estaba como si estuviera apagado. Nosotros como así. Bueno, era un botón con retención, o sea que tú lo hundes y se queda hundido. Si ajá, vuelves y lo hundes, sale. Entonces está ah, hundido, está prendido. Había un LED al lado del botón sí. que quedaba alumbrado siempre. Entonces los pollos empezaban a picotear el LED porque les llamaba mucho la atención y hundían el botón. Ajá. O sea, no sabes todo lo que sufrimos y todo lo que nos tardamos en darnos cuenta de eso. Tremendo. No, no, o sea, una cosa de locos. Entonces, bueno, habíamos llamado al fabricante de los botones, que es que los botones que venían con problemas, que se salían solos. ¿No? Claro. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar el LED y ya, solucionado. Tremendo, ¿no? Es que los pollos también son muy inquietos, muy Sí. traviesos, muy sucios. Entonces, bueno, la báscula todavía tiene oportunidades de mejora, Ujú, eh, pero es uno de los diseños más complejos que hemos hecho y que más le sí, hemos dedicado. súper. Súper, esa es una gran conclusión. De hecho, pues Sí, como que sí, me parece poderoso y creo que pues para el blog se puede reflejar. De súper. una, de una, Germán. Yo creo que te podemos concluir por aquí, ¿te parece? De una, sí, sí. Si tienes alguna duda o algo, me escribes. Te prometo que te respondo más rápido que la última vez. Excelente. De hecho, pues hay una cosa que me genera duda todavía y es como si lo que ya tenemos en el sitio web son todos los productos que ustedes han realizado o eso necesita alguna actualización. No, yo creo que esos son como los destacables. Hay unos, por ejemplo, como los sensores que son muy parecidos básicamente todos. O sea, el de temperatura, entrada de temperatura y luz, temperatura y CO2, temperatura y amoníaco, temperatura y pH. Entonces, como que el core es lo mismo. Entonces, como que dije, bueno, tampoco poner ahí como todos los datos, todos los sensores. Eh, Hay clientes que no quieren que pongamos ahí sus productos Mm, también. ujú, Entonces, sí, yo creo que esos son como los más interesantes. ujú. Perfecto. Y lo último, creo, pues como dudas que yo tenga, es que yo pues al final estamos haciendo nosotros una ruta a través de ustedes, a través de sus experiencias y pues como hablando con cada uno y eso pues nos está enriqueciendo mucho el trabajo. Esta entrevista, por ejemplo, pues tengo muchísimo material.
Ya hablamos con Daniela Y también. porque me controlo, porque me puedo quedar aquí hablando todo el día. No, eso solo es que algún día volvamos a Zona Franca para que conversemos más Dale, profundo. La de verdad que una. sí. Mm, pero entonces lo que te iba a preguntar era como que qué ruta no, pues me recomendarías de pronto con quién podríamos seguir para ir armando como todo este mapa de centro en ¿Con sus quién han hablado? experiencias. Solo he hablado con vos y con Daniela. Y con Con Danilo y José, muy importante. Danilo sí, Díaz y José Miguel Correa, que son como los ingenieros de, pues como los más experimentados del equipo de ingeniería. sí, Ellos pueden ser en el tema también de desarrollo, de prototipado, o el tema de comunicaciones, por ejemplo, si vamos a hablar algo como de temas de comunicación específicamente, puede ser interesante. sí. Esa puede ser chévere. El tema de comunicaciones es un aspecto importante en Internet de las Cosas. Ellos con Claro, el, nosotros lo que me contabas que es un elemento esencial. ajá, sí, con Danilo. Perfecto. Eh, con Santiago. Con Santi también, Santiago Arbeláez es un pelado que está más como en la parte de operaciones y de como Customer Success Sí. Manager, que también puede hablar más como de la parte de la operación. O sea, de Eh, las operaciones internas de ustedes. pues como la operación como el cliente, sí, puede ser del cliente. Por ejemplo, puede hablar del sistema de información, del ERP. Es a través Uf, de como de donde gestionamos todos los proyectos, toda la producción, y ahí podemos, este, no sé, por el tema, por ejemplo, el tema de gestión de inventarios, el tema de producción por ahí te puedo explicar varias cosas. excelente. Bien, ¿usted qué? Ya regresé. Ya, ya te gastaste todos los euros. Ya por hasta los años. ¿Ya no qué? Vamos. Ah, bueno. Ya me termina aquí la reunioncita. ¿Van a almorzar? Ah, bueno, ahorita nos vemos. No, es una hermano. Bueno, Yo antes que te agarré un montón de tiempo, qué pena con vos. no, tranquilo, tranquilo. No, Entonces, sí, con Santi y con Nico, con mi socio, que es el otro fundador, eh, sí, también puedes hablar. Él está muy metido como en la parte del agro. Pues, sí, um, o sea, por ejemplo, con Nico, un tema que se podría desarrollar es como un caso de éxito. Es como sí. nuestras tecnologías de IoT han ayudado a procesos agroindustriales. Uf, súper bien. Listo, ese es muy bacano. Entonces él te puede explicar eh, cómo, o sea, por ejemplo, hay productos que se aplican en plantas de concentrados de animales, cómo estamos ayudando en esos procesos de producción del alimento. Eh, él tiene ahí como, no tanto desde la tecnología, sino como de la aplicación y cómo genera valor. Entonces, Oh, bacano. muy bacano, claro, para esa fase que, pues, digamos, estos dos chicos que me mencionaste son muy internos y de las fases previas, en Ujú, cambio él ya es el del MVP, pues. exacto. Él es de Ah, ya del cara al cliente. excelente. No, Sí, súper, súper, súper. chéverísimo. Por esa ruta podemos seguir y ya cualquier cosa, pues yo te estaré de pronto preguntando, Germán. Muchas gracias. Súper. Dale, pues, Juan. Muchas gracias a ti por toda la ayuda. De, de una, con Buen toda. provecho. A vos también. Chao. Chao.